Es verdad que la vida al lado de un sicario narco puede estar llena de riquezas y extravagantes lujos, pero también es probable que se convierta en una peligrosa trampa mortal. Es lo que le pasó a dos mujeres que fueron novias del temible Cholo Iván, la mano derecha del Chapo Guzmán, amo y señor del cártel de Sinaloa. Curiosamente, las dos jóvenes tenían en común haber sido reinas de concursos de belleza. Si bien estas tragedias parecen hechos aislados, son parte de la violencia diaria con la que convive cualquier persona que forma parte de estos ecosistemas criminales en México. En el video de hoy vamos a revisar el perfil del Cholo y su relación con el CDS, además de compartir con ustedes el desafortunado destino que corrieron sus parejas. Bienvenidos a esta calamitosa historia de amor, en la que solo Julieta es víctima fatal de este nuevo episodio de Militarmente. En el resplandor de los concursos de belleza mexicanos, donde el glamour y el triunfo pintan un cuadro de exquisita elegancia, hay historias que rompen la armonía de las pasarelas. Desde siempre se ha sabido que este tipo de mujeres son la perdición de los hombres narco. Ha habido historias terribles a lo largo de los últimos años, y noticias como la que vamos a compartir a continuación han sido moneda corriente para el pueblo mexicano. En la tierra de Joaquín El Chapo Guzmán, convertirse en reina de belleza es una sentencia de muerte. La joven universitaria de 19 años viajaba en un auto de lujo cuando un vehículo se le aparejó en uno de los fraccionamientos de Culiacán. El cuerpo de Carla presentó por lo menos 14 impactos de bala. La policía dice que pudo haber sido un ajuste de cuentas. Una de las muertes más impactantes para la población fue la de María Susana Flores Gámez, la mujer Sinaloa 2012, cuyo destino trágico fue consecuencia de haberse visto involucrada en el mundo del narcotráfico. Pero para entender cómo se relaciona el ambiente narco con esta muchacha, tenemos que explicar un poco el contexto criminal de este estado mexicano. En los intrincados laberintos del mundo del narcotráfico en México, el cártel de Sinaloa se alza como uno de los titanes indiscutibles. Su historia, marcada por giros oscuros y poder criminal, fue escrita por las hábiles manos de quienes han llevado las riendas de este imperio del crimen. Pero hay uno que ha pasado a la historia para siempre. Fue el carismático y escurridizo Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien convirtió al CDS en una de las agrupaciones delictivas más poderosas del planeta. Tras sufrir varias capturas, el Chapo confió la dirección de la organización a sus herederos, conocidos como Los Chapitos, y a Ismael El Mayo Zambada. Juntos han mantenido la maquinaria del narco en constante movimiento, perpetuando la imponente presencia de este cártel en la interminable guerra por el tráfico de drogas. Cada capítulo en la saga del cártel de Sinaloa revela una lucha feroz por el control del territorio, una danza peligrosa entre aliados y enemigos y un constante desafío a las autoridades. Su presencia en el escenario del crimen organizado no es solo histórica, sino que también es una fuerza que persiste, desafiando las adversidades y perpetuando un poderoso legado de ilícita prosperidad. Antes de ceder su poder, el Chapo se manejaba con un fiel intermediario, sicario y mano derecha, de perfil bajo y poco conocido, pero que fue uno de sus más importantes lugartenientes. Orso Iván Gastelum Ávila, conocido como el Cholo Iván, era más que un mero asesino a sueldo o colaborador del cártel de Sinaloa. Este intrigante personaje, emergido entre las sombras como si se tratara de una historia cinematográfica, era el vínculo vital entre Guzmán Loera y la compleja maquinaria del grupo criminal. Mientras las miradas y fuerzas de las autoridades policiales se concentraban en el Chapo, Gastelum trabajaba de forma silenciosa y efectiva. Era el único junto a El Mayo Zambada con acceso directo al líder del cártel. Este hombre enigmático no solo desempeñó un papel crucial en garantizar la seguridad personal del Chapo, sino que también operaba como un negociador, evitando desgarros internos después de la segunda captura del capo narco.
Además, frenó los embates de Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, del cártel Beltrán Leiva, quien intentaba expandir sus dominios en Sinaloa. Las raíces de Gastelum provienen de Badiraguato, la tierra que también vio nacer a Guzmán. Este hecho los conectaría a nivel personal, generando una relación única entre líder y seguidor. Inició su carrera entre los sembradíos de marihuana del cártel, ascendiendo desde allí hasta cuidar las plantaciones en Durango, y finalmente convertirse en el jefe de escoltas de Guzmán Loera. Su lealtad inquebrantable lo llevó a ser el hombre de confianza, al punto de encargarse de la seguridad de los hijos del capo, llevándolos a la escuela cuando eran pequeños. El manejo de Gastelum era impecable, pero hasta el más certero de los sicarios comete un error alguna vez. El tropiezo de El Cholo llegó cuando involuntariamente el olvido de cambiar un chip en uno de sus teléfonos móviles condujo a la segunda captura de su jefe en 2014. A pesar de su lealtad indiscutida, el destino le jugó una mala pasada, haciéndolo responsable de la caída de su líder. Sin embargo, este golpe no sería el hecho que marcaría la vida de El Cholo para siempre. La herida más dolorosa que sufrió sucedió más allá de su papel en la maquinaria delictiva de la que formaba parte. María Susana Flores Gámez, una joven reina de belleza de 22 años, fue despedida en un cortejo fúnebre verdaderamente espectacular. El blanco de la carroza que la transportaba contrastaba con el luto que envolvía a Guamúchil, Sinaloa, lugar que la había visto crecer. Su vida encontró fin en medio de un enfrentamiento entre un grupo narcoarmado y el ejército durante la trágica jornada del 24 de noviembre de 2012. Ese día pasaría a la historia como otro sombrío capítulo en el que una joven y bella mujer fallecía atrapada en las redes del narcotráfico de México. Carmen Gámez, su madre, siempre admiradora de los concursos de belleza, vio a Susi ganar su primer título a los 4 años como reina de la Cruz Roja. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia cuando su padre, Mario Flores, fue acribillado 2 años más tarde. Este asesinato debería haber sido interpretado como un presagio para una familia signada por la tragedia. A pesar de las adversidades, Susana continuó su ascenso en el mundo de los concursos, conquistando títulos como Reina de la Primavera, de la Secundaria, de la Preparatoria y también Modelo del Año. Con una estatura ideal para modelar e incomparable belleza, Susi prometía un futuro resplandeciente en el mundo de la belleza, las pasarelas y la televisión. Era conocida y querida por representar los sueños de cientos de jóvenes del pequeño pueblo donde había nacido, Guamúchil. El año 2011 marcó una etapa difícil para la muchacha. Su madre y sus 2 hermanos fueron secuestrados por hombres armados. Aunque liberaron a su hermana menor y a su madre 12 días después, su hermano quedó retenido hasta que pagaron el rescate. Rumores sobre su relación con un hombre vinculado a Guzmán Loera empezaron a circular mientras estudiaba comunicación en una universidad de Culiacán. En un país donde el narcotráfico entrelaza sus tentáculos con la sociedad, la historia de Susana empezaba a estar teñida por una oscuridad criminal y vaticinaba un crudo desenlace. En el barrio se la había empezado a ver seguido con un hombre que se destacaba por su singular atuendo, alejado del tradicional estilo vaquero. Este muchacho le hacía regalos extravagantes y tenía aspecto de artista de hip hop. Los más suspicaces sospechaban que el pretendiente estaba asociado al cártel de Sinaloa, muy presente en el territorio. El tiempo acabaría por darles la razón. María Susana Flores Gámez, señorita Sinaloa 2012, murió en un enfrentamiento entre militares y una célula de sicarios que presuntamente trabajaba para el Chapo Guzmán. El sábado 24 de noviembre de 2012, la joven de 22 años fue abatida en el Palmar de los Leal, Mocorito, Sinaloa.
Su vida se encontró con la violencia en un enfrentamiento entre sicarios y soldados, durante el cual los disparos de la policía local perforaron el cuerpo de Susana. Según el dictamen forense, una bala fatal destrozó la vena carótida a la altura de su cuello. Versiones testimoniales de los oficiales narraron un desesperado diálogo entre la joven y los agentes en el que ella suplicaba a los militares que no dispararan. También algunas declaraciones sugirieron que fue usada como escudo humano por los narcos para protegerse. Sin embargo, pruebas forenses confirmaron que la muchacha disparó un rifle de asalto AK-47 que fue encontrado junto a su cuerpo sin vida. Esto justificaba que la respuesta de los elementos de seguridad haya sido dispararle y no considerarla una víctima en la contienda. La reina de belleza se encontraba dentro de esta casa de seguridad, desde donde atacaron un convoy del ejército. Luego de varios minutos de enfrentamiento, el comando armado logró salir del domicilio y emprendió la fuga. Sin embargo, fue perseguido por los militares hasta el Palmar de los Leal, donde murió la modelo. Luego de investigaciones que siguieron al combate armado entre autoridades y criminales, la policía pudo comprobar el vínculo sentimental de Susana con Orso Iván Gastelum Ávila. Su identificación como pareja de El Cholo Iván añadió un matiz oscuro a su vida y empañó el recuerdo de su memoria. La relación de Susi con este narcotraficante estaba marcada por el hermetismo, ya que no solo era un criminal prófugo de la justicia, sino que también era un hombre casado. Gastelum logró escapar sano y salvo del enfrentamiento en el que su amada perdió la vida, pero su identificación lo convirtió en uno de los criminales más buscados de México. Los familiares de Flores Gámez presentaron quejas contra las acusaciones de las autoridades mexicanas que cuestionaban el honor de la ex reina de belleza. A pesar de los reclamos de sus seres queridos, todas las evidencias apuntaban a que la joven colaboraba con el narcotraficante en sus actividades delictivas y que esa proximidad con el mundo criminal fue lo que la hizo llegar a su trágico final. Actualmente Susana descansa en un mausoleo que lleva la inscripción Mi India Bonita, que según sus allegados más cercanos es como la llamaba su novio narco. Detrás de las coronas y la gloria de los concursos de belleza, se puede encontrar un lado oscuro que entrelaza el destino de estas jóvenes mujeres con las sombras del crimen y las redes del narcotráfico. Una prueba de este enunciado es que Susana Flores Gámez no fue la única reina de belleza que fue pareja sentimental del Cholo y padeció un fatídico final. El martes 2 de agosto de 2016, la carretera México-Nogales se convirtió en el escenario de una desgracia. Luz Adriana, una joven de apenas 17 años que era otra de las novias de Gastelum, se encontró en medio del fuego cruzado de la guerra del narcotráfico. Los datos recabados por la Fiscalía Estatal revelan que aquel fatídico día, alrededor de las 17:30 horas, la joven y otras 3 personas robaron una camioneta Cherokee de alta gama a una mujer en la ciudad de Guamúchil. 2 de los individuos abordaron el vehículo hurtado y tomaron la carretera hacia Culiacán, mientras la muchacha y su pareja los seguían en otro vehículo 4x4. Esta persona no era nadie más ni nadie menos que el mismísimo Cholo. Creyendo haber tenido éxito, se dirigieron de vuelta a su base de operaciones en Badiraguato, donde fueron violentamente sorprendidos en medio de su ruta. Mientras los automóviles transitaban de la ciudad de Guamúchil a Culiacán, sobre la carretera internacional México 15 a la altura del poblado de Pericos, se empezaron a escuchar disparos. Un grupo de sicarios armados y encapuchados emboscaron a los 2 vehículos, tirando a matar. Tanto la camioneta GMC Sierra modelo 2015 en la que viajaban Luz Adriana y el Cholo, como la Jeep Cherokee blanca en la que iban los cómplices, fueron alcanzados por las balas.
Los criminales de la camioneta robada habían sufrido algunas heridas, pero lo verdaderamente grave estaba pasando en el vehículo donde viajaban la muchacha y su pareja. Aparentemente, la joven estaba sufriendo una descompensación crítica. Después del violento ataque, el conductor de la camioneta Sierra prosiguió su ruta hasta alcanzar el entronque de la carretera hacia Badiraguato y detuvo la unidad frente a un establecimiento dedicado a la venta de cocos. Sacó a Luz Adriana para llevarla a una bodega y esconderla para intentar salvarla lejos del peligro. Sin embargo, en el momento en el que logró ponerse a resguardo con el cuerpo, Luz ya no mostraba signos de vida. La tragedia volvía a aparecer en la vida de una pareja del sicario del CDS. Gastelum la dejó allí con sus pertenencias y huyó junto con los otros dos cómplices, abandonando la camioneta robada. Los policías encontraron el cadáver y un bolso femenino de mano que en su interior tenía una pistola automática 9 milímetros con las huellas dactilares de la joven. Las autoridades analizaron el cuerpo y la hipótesis inicial era que Luz Adriana habría muerto de un infarto debido al estrés de la emboscada. Sin embargo, un análisis forense más profundo reveló que una bala había alcanzado la parte baja de su espalda, perforando sus pulmones y causando su muerte. Las investigaciones policiales posteriores a la emboscada revelaron que la muchacha se codeaba con una reconocida banda de robo de automóviles, pero no se terminaba de entender por qué habían sufrido una emboscada tan violenta. Todo cambió cuando la fiscalía descubrió que la menor de edad estaba involucrada sentimentalmente con Orso Iván Gastelum. Esto confirmaba que el atentado era un mensaje narco y un intento de eliminar al cholo, lo que no tenía vinculación alguna con el robo del vehículo. Nunca se pudo averiguar la identidad de los pistoleros que tendieron la trampa, pero pudo tratarse de cualquier organización que tuviera enemistad con el CDS. La brutalidad de este suceso quedó plasmada en el informe del Subprocurador General de Justicia de Sinaloa, quien lamentó sentidamente la muerte de la muchacha. La trágica conexión entre mujeres jóvenes y hermosas y el mundo del narcotráfico no es nueva en México. Los capos narcos y sus segundas líneas ansían la carne fresca que se les presenta en los concursos de belleza como carnada e intentan seducirlas con poder, riquezas y lujos. Entre muchos es conocido el caso de Laura Elena Zúñiga, quien había ganado el concurso Miss Sinaloa 2008. La reina de belleza mexicana se vio obligada a renunciar a su título después de ser vinculada a un cargamento de armas, dinero y drogas. Afrontó cargos por estar relacionada con lo más rancio del crimen organizado. La ganadora del certamen Nuestra Belleza Sinaloa 2008, Laura Elena Zúñiga Huizar, fue arrestada junto a una banda del crimen organizado con armas y miles de dólares en efectivo en la ciudad de Guadalajara. Aunque esta modelo no sostuvo una relación amorosa con lugartenientes del cártel de Sinaloa, es otro delito en el que queda demostrada la participación de mujeres bellas y exuberantes en el complejo mundo del crimen organizado. Esta muchacha fue exonerada de su pena a cambio de proveer información de la organización para la que trabajaba y colaborar con las autoridades. Su historia es un ejemplo más de que este tipo de mujeres parecen estar destinadas a sufrir desdichados destinos en manos de los narcos como el Cholo, quien a partir de 2016 se encuentra detenido por haber sido atrapado junto al capo del cártel de Sinaloa. El 8 de enero de 2016, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunciaba en su cuenta de Twitter la tercera captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Gastelum y su líder desafiaron a la ley en una persecución de película. Cuando las autoridades rodearon su escondite, ambos se sumergieron en unas profundas alcantarillas, sorteando el estiércol y la oscuridad para eludir la justicia. Una vez que fueron atrapados y colocados en el asiento trasero de una patrulla, fueron fotografiados. La imagen de su captura muestra al Chapo pensativo y su secuaz con gesto de derrota, cicatrices y suciedad debido a su intento de escape. Con la extradición a Estados Unidos del Chapo en 2017, el Cholo Iván acaparó el centro de atención de las autoridades. Coordinador de seguridad personal de Guzmán, conocía cada uno de los movimientos y secretos del imperio del narcotraficante.
Su captura, confirmada por la Fiscalía General de la República, marcaba el final de su resistencia legal con amparos y lo colocó frente a la Corte Federal de Nueva York. Acusado de asociación delictuosa, tráfico de drogas y uso de armas de fuego, representó la última pieza que la justicia norteamericana necesita para completar el rompecabezas del cártel de Sinaloa. Como jefe de plaza lideró una fuerza de hasta 300 personas, enfrentándose a rivales y consolidando su reputación de estratega audaz. En abril de 2023 fue finalmente extraditado a Norteamérica, donde aún aguarda su sentencia. Conociendo a este personaje, seguramente negociará su pena de forma escurridiza, intercambiando información valiosa de su paso por el mundo narco, a cambio de algo de impunidad. Aunque tarde o temprano pueda recuperar su libertad, nada podrá aliviar la culpa que sintió por haber ensombrecido la vida de quienes eligió como sus bellas novias. Estas jóvenes fueron arrastradas al mundo del crimen organizado, probablemente seducidas por un personaje que les prometió una vida de reinas. Aunque no haya jalado el gatillo, el violento y sanguinario final al que se vieron expuestas estas muchachas es responsabilidad también de quien las metió en ese ambiente delictivo. El culpable es Orso Iván Gastelum Ávila, y no hay trato que pueda liberarlo de esa pena eterna. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, ¿eh? Lo que acabas de ver son los últimos instantes de vida de una de las asesinas más despiadadas de todo México. Un título para nada menor. Su nombre era María Guadalupe López Esquivel, también conocida como La Catrina. La principal sicaria del cártel Jalisco Nueva Generación en Aguililla, tierra natal de su líder, el Mencho. Probando que el crimen no hace diferencias de género, ella se convirtió en una referente dentro de la organización, a tal punto que lideró una de las emboscadas más sangrientas de las que se tiene recuerdo. 13 uniformados ejecutados a manos de esta mujer. Hoy en este nuevo episodio de Militarmente, vas a conocer su historia, sus crímenes y cuál fue el punto final de su sangrienta carrera. Comencemos. Sobre la infancia de María Guadalupe López Esquivel, alias La Catrina, no se sabe demasiado, solo que nació en Michoacán y que fue hija de padre ganadero y madre ama de casa. Su vida fue humilde, mas no de una pobreza marginal. Desde su adolescencia, la muchacha era conocida por estar siempre en fiestas. La noche y el alcohol se transformaron en sus mejores amigos. En palabra de uno de sus vecinos, a esa muchacha le llamó más la atención andar en la calle y pasear en su moto que seguir sus estudios, hasta que empezó a juntarse con los lacras y se perdió en las drogas. Fue en 2017 que dejó su departamento en la colonia Los Cerritos para mudarse a Aguililla con un delincuente que integraba las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. El nombre de su pareja era Miguel Ángel Fernández, alias el M2, uno de los referentes más importantes del CJNG en aquella zona. Junto a él se convirtió en una de las operadoras más temidas de toda la organización. Estamos hablando de una fuerza paramilitar comparable a los grupos terroristas de Medio Oriente, por lo que ascender a los altos estratos de esta maquinaria de guerra no es poca cosa. Veamos cómo es la rutina de un sicario al servicio del Mencho. El apodo de María Guadalupe está relacionado al folclore y las tradiciones mexicanas. La Catrina es una figura femenina de un esqueleto con un sombrero de ala ancha
que se convirtió en una de las imágenes más representativas de la festividad del Día de los Muertos. La sicaria eligió bautizarse de esa manera como señal de su fiereza de guerrera narco. Cruzarse con López Esquivel era una condena a muerte para policías, narcos y civiles. Su rol dentro de la organización fue variando con el tiempo a medida que se ganaba el respeto de sus pares y superiores. Inicialmente era quien realizaba la parte comunicacional de los secuestros extorsivos. Cuando uno de sus compañeros tomaba de rehén a una persona, era la Catrina quien llamaba solicitando la recompensa y dando los detalles sobre la entrega. Los narcos entendían que la voz tranquila de una mujer era una buena forma de romper el hielo con las personas que debían desembolsar grandes sumas de dinero. Aunque por supuesto las víctimas casi nunca regresaban con vida a sus hogares. Los cuerpos de los secuestrados solían aparecer en tumbas anónimas en las afueras de la ciudad. Una vez que logró establecerse como referente del crimen organizado de Aguililla, la mujer se integró a las actividades más violentas, como los tiroteos y el sicariato. Si bien son posiciones que suelen estar reservadas para los hombres mejor entrenados, la Catrina se preparó para ser una asesina de primer nivel. Ya no solo se encargaba de llamar por teléfono, ahora portaba en sus manos subfusiles de grado militar. Su pieza preferida era una Uzi, gracias a su pequeño tamaño y su gran cadencia de fuego. Este es un armamento clásico que marcó a varias generaciones de pandilleros y asesinos narco. No es la plataforma más precisa, pero es capaz de regar de cartuchos a un objetivo. Su potencia es demoledora. La presencia de María Guadalupe en las filas del CJNG no era una anomalía ni una rareza, sino que era parte de un plan más grande. Con el auge del cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los grupos más importantes en el negocio del tráfico de drogas en México, sus líderes buscaron ampliar las estrategias delictivas. En simultáneo, mujeres como la Catrina se encargaban de aspectos como el lavado de dinero y la organización económica, aunque en el caso de la protagonista de este video, ella disfrutaba mucho más de la acción en las calles. Amaba jalar el gatillo de su Uzi, y con esa pasión por la violencia es que cometió uno de los crímenes más brutales de los últimos años. La carrera criminal de la Catrina llegó a un momento bisagra el 14 de octubre de 2019. En aquella jornada, elementos de seguridad recibieron la orden del jefe regional de la Policía de Michoacán para realizar un operativo en el municipio de Aguililla. Simplemente debían transitar la zona, atentos a cualquier tipo de grupo extraño o de edificación reciente donde se pudiese esconder un laboratorio de drogas. En definitiva, no era una misión de gran escala, ya que no tenían la orden de accionar. Es por eso que no se imaginaron estar marchando hacia su propia muerte. Un comando sicarial integrado por la Catrina los esperaba en las afueras de la ciudad. Durante el patrullaje que se realizó cerca de Aguaje, comunidad ubicada en la región de Tierra Caliente, los policías fueron atacados por un grupo armado desde diferentes puntos. Estaban a tiro y recibieron una lluvia de cartuchos desde todos los flancos. Los cuerpos de muchos de los uniformados fueron destrozados en segundos. En una brutal grabación de audio liberada por la Fiscalía, puedes escuchar los gritos y desesperación de las víctimas de ese atentado. Te advertimos que es un material duro e impactante que te transportará directamente a ese fatídico escenario. 8, en Aguililla, 8 heridos, X13, 8, 5 en Aguililla, X13. El oficial desesperado pidió asistencia. De fondo se escuchaban los alaridos de dolor de un compañero herido, mientras retumbaban los disparos narcos que rodearon al equipo. El nivel de armamento de los criminales y el factor sorpresa transformaron la emboscada en un fusilamiento. De 30 oficiales que participaban de la misión, murieron 13.
Otros 9 quedaron lesionados de gravedad, por lo que tuvieron que ser trasladados de inmediato hacia el hospital más cercano para salvar su vida. Como toque final de despedida, los sicarios a la orden de la Katrina incendiaron las patrullas en las que viajaban los policías. Así culminó la emboscada más mortífera contra policías desde 2015, cuando en Jalisco fallecieron 15 agentes en una agresión similar. Al día siguiente, en el lugar de los hechos, aparecieron carteles firmados por el CJNG con amenazas a quienes apoyen a sus rivales. En esas misivas advertían a cualquier fuerza policial que cooperase con los enemigos de Jalisco, que su destino sería el mismo que el de los 13 policías fusilados. Lo más increíble es que los oficiales que fallecieron no colaboraban con otros cárteles ni tenían relación con el mundo criminal. Su eliminación fue tan solo un mensaje para los elementos corruptos de alto rango. Esto es lo que les va a suceder si se interponen en nuestro camino. Para lograr su cometido, el grupo integrado por la Katrina no tuvo reparo en acabar con la vida de gente inocente. Escuchemos otra parte del brutal registro de audio enviado por los policías atacados. Güey, nos tumbaron a todos casi, güey. A todos los conocidos. Entre ellos está Caín, güey. Está Eder, está el comandante Sergio Reinel. Todos, güey. Hasta ahorita van 14 que hemos encontrado. Es doloroso escuchar al policía nombrando uno a uno a sus amigos caídos. La emboscada de Aguililla impactó a todo el país. En conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era muy lamentable lo ocurrido y prometió que su gobierno redoblaría esfuerzos para generar condiciones de paz en la región. Michoacán se identifica como punto caliente en el mapa narco, ya que desde hace años existe una disputa entre distintos cárteles por controlar las rutas de transporte de cocaína. Como si esto fuera poco, Aguililla es señalada como la tierra natal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación. Es su terruño y está decidido a plantar bandera allí sin importar el costo. Por eso son frecuentes escenas como esta. ¿Oyeron? ¡Hola! ¡Aprieten, cabrones! ¡Ahí están! ¡Apriétenlos! ¡Listos, que no lo vayan a dar ahí! La violencia del ataque contra los oficiales impulsó una serie de investigaciones que culminaron en el arresto de operadores del CJNG. Durante los últimos días de 2019 se realizaron numerosas aprehensiones en la zona, lo que fue brindando nuevas pistas sobre quiénes estuvieron detrás de la masacre. Se supo que el atentado fue ordenado por el M2, quien encargó a su asesina de confianza la misión. Es por eso que las autoridades la consideraron una de las autoras materiales más importantes de la emboscada. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, María Guadalupe López Esquivel fue enviada por el M2 al Aguaje, con el objetivo de asesinar a los policías y dejar las narcomantas en las que se adjudicaban el crimen. En una grabación filtrada, pero aún no liberada por la justicia, se escucha al comandante regional girar instrucciones a la Katrina, su pareja, quien le asegura que la misión se llevaría a cabo según sus órdenes. ¿Ya se están haciendo responsables de los que les dije?, se escucha decir a el M2. La mujer le responde: sí, comando, nomás se nos ponchó una llanta. A partir de los datos encontrados tras el ataque en Aguililla, se determinó que la joven también era la responsable del pago a los informantes del grupo criminal por el monto de 4,000 pesos mexicanos a la semana. Con esos datos es que pudieron organizar la balacera que acabó con la vida de 13 uniformados. En todo sentido, la participación de la Katrina fue fundamental para el éxito de la operación. Así fue como se transformó en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad de Jalisco y de Michoacán. El viernes 11 de enero de 2020, soldados del Ejército y miembros de la Guardia Nacional realizaban un patrullaje en una brecha que va desde el Aguaje a Tepalcatepec. Si bien tenían la pista de que en la zona operaban algunos narcos del CJNG, después de días de vigilancia no habían divisado nada llamativo.
Todo marchaba con tranquilidad hasta que a la altura de la comunidad La Bocanada, municipio de Aguililla, se encontraron con sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación que tripulaban varias camionetas. Los criminales no dudaron en abrir fuego y enfrentar a la autoridad, desatando un fuerte tiroteo. En ese grupo de asesinos de Jalisco se encontraba la Catrina, la sicaria más famosa de todo el país. El combate fue breve pero intenso. Ambos frentes contaban con armamento de grado militar, incluyendo fusiles AR-15 y otras plataformas similares. En esta oportunidad, la superioridad armamentística y el factor sorpresa estaban a favor de las fuerzas de la ley. Durante la lucha fue abatida la Catrina, mientras que el M2 se entregó una vez que entendió que todo su equipo sicarial estaba muerto o gravemente lastimado. La joven fue herida por un proyectil de arma de fuego en el cuello. Aunque fue intervenida y trasladada en helicóptero, murió por shock hipovolémico tras la balacera. Como te adelantamos en la introducción, en una serie de videos registrados en el lugar de los hechos se pueden ver los últimos instantes de vida de la asesina. Una imagen tan triste como brutal. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, ¿eh? Miedo en el rostro y sangre en su cuerpo. Los oficiales intentan calmarla, asegurando que sobrevivirá si se mueve con cuidado. En el momento en que fue grabada, estaban aguardando el arribo de un helicóptero que pudiera trasladar rápidamente a los heridos. En estas imágenes podemos ver la movilización de los culpables, quienes fueron puestos de rodillas frente a la nave. Mientras tanto, la Catrina reposaba en los brazos de un uniformado que tuvo que llevarla a cuestas. La joven no tenía fuerzas para mantenerse de pie. Los intentos fueron inútiles. La joven falleció al cabo de unos minutos, poniendo fin a una infame carrera criminal. Este tipo de registros provocan un efecto extraño. Por un lado, siempre es penoso presenciar la muerte de otra persona. Por el otro, conociendo las terribles actividades de las que participó, su desenlace parece lógico y muy en línea con la forma en que suelen fallecer los sicarios narco. Como dice el refrán, quien mal anda, mal acaba. Aquel 11 de enero de 2020 resultó en una victoria rotunda para la ley. En un solo operativo, los uniformados lograron capturar a el M2, comandante regional y nexo entre Aguililla y El Mencho, y a su más temida e importante operadora. Los dos principales responsables de la masacre acontecida en octubre de 2019 habían sido capturados. Además, se logró dar de baja a una poderosa célula regional compuesta por decenas de sicarios de distintas edades, desde jóvenes que recién ingresaban al negocio a experimentados delincuentes con un frondoso prontuario. A ellos se les aseguraron armas largas, cargadores y cartuchos, así como varios vehículos empleados en ataques a autoridades, civiles y a otras organizaciones criminales competidoras. Estos fueron los reportes periodísticos al respecto. Y este fin de semana en Aguililla, Michoacán, durante una balacera ocurrida entre presuntos criminales y el ejército mexicano, murió María Guadalupe López Esquivel, alias La Catrina, supuesta pistolera del grupo armado. La joven de 21 años recibió los primeros auxilios del personal de la Sedena, pero no logró sobrevivir a una herida sufrida. López Esquivel es señalada de ser presuntamente líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. El M2 y sus cómplices fueron detenidos y 2 años y medio después recibieron sus castigos que ascienden a más de 3 décadas tras las rejas por la disputa originada contra los policías. De acuerdo con las investigaciones, la célula asociada al CJNG recibió sentencias por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con agravantes de portar 2 o más. También se les procesó por cargos de narcotráfico en la modalidad de posesión con fines de comercio de marihuana. Lo increíble es que fue un integrante de segunda línea conocido como Everardo Barajas García, quien recibió la pena más alta, con 33 años y 9 meses de prisión. Esto es parte de una nefasta tradición en la cual los jefes de plaza y los capos reciben sentencias de menor escala,
frecuentemente por tener lazos con la justicia y el sistema penitenciario. Con esta célula tras las rejas, cabe suponer que la situación ha mejorado para los habitantes de la región, pero no es el caso. Desgraciadamente no es tan sencillo como apresar a un grupo de delincuentes y esperar que los impresionantes números de homicidios y transporte de drogas bajen como por arte de magia. Al día de hoy, las guerras por dominar las rutas y laboratorios de producción siguen tan vigentes como hace 4 años. Ten en cuenta que figuras como el M2 y la Katrina son importantes, pero no irreemplazables para una estructura tan poderosa y con ganancias multimillonarias como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las organizaciones que se disputan esa zona son, además del CJNG, la banda de los Viagras, que se esconden en la región de Tierra Caliente, vecina de Aguililla. También operan escisiones de la familia michoacana y los Caballeros Templarios, desarticulados por el ejército y grupos de autodefensas desde 2015. Pero por cada victoria de la justicia, el Frente Narco parece instalar el doble de puestos de producción y reclutar cada vez más soldados a sus filas. La lucha contra el crimen organizado es larga y dolorosa, con frecuentes derrotas como aquella emboscada de octubre de 2019. Es por eso que los oficiales han tenido que acostumbrarse a vivir en un constante estado de alerta. Con personajes tan oscuros como la Katrina, es necesario actuar con el mayor de los cuidados. Las mujeres sicario de México combinan toda la violencia que uno suele asociar con los asesinos masculinos, pero con un agregado especial: una vocación de influencer en distintas redes sociales. Suelen ser muchachas con un perfil alto, sin miedo a mostrar su vida de lujos y peligros relacionados al trasiego de narcóticos. Su reino digital está compuesto por likes, followers, armas de fuego y cocaína, una mezcla propia del siglo XXI. En este nuevo video te proponemos conocer 3 increíbles casos que culminaron de forma mortal. Analizaremos las breves pero brutales carreras de mujeres que operaron en el Cártel del Golfo, los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Colócate tu chaleco antibalas y prepárate para una violenta entrega de Militarmente. Comencemos. En el primer caso que te contaremos hoy, la combinación de redes sociales y criminalidad fue llevada al extremo por una joven TikToker que terminó asesinada de forma horrorosa. Al igual que su vida cotidiana, su muerte quedó registrada en un terrorífico archivo que te helará la sangre. Pero primero pongamos nombre y apellido a nuestra protagonista. Ella es Mixi Padilla, una conocida tiktokera que utilizaba las redes sociales para alardear sobre su vida como sicaria del Cártel del Golfo. Veamos uno de los tantos videos que subía esta influencer de Lampa. Lujos, armas de fuego y narcocorridos formaban parte del contenido que la muchacha subía prácticamente a diario, amasando una gran cantidad de seguidores en TikTok. Un detalle interesante es que su rostro y su pecho estaban repletos de tatuajes con referencias al mundo criminal. Destaca uno dedicado a San la Muerte, el patrono de los pistoleros y los presos. Otro de sus diseños preferidos eran las armas. Mixi contaba con varios tatuajes que referenciaban fusiles y ametralladoras de alto calibre. Su pasión por la violencia era evidente y no tenía miedo de compartirla con su público. En algunos videos se filmaba a bordo de vehículos que iban camino a resolver algún negocio ilegal, aunque no se sabe si esto era real o puro alarde para conformar una identidad virtual más atractiva. Lo que sí podemos afirmar es que esta muchacha mantenía una relación sentimental con Tilín, el líder de la célula criminal Los Tilines, la cual se encontraba al servicio de otros cárteles de mayor envergadura. Pero en el mundo del espectáculo y el crimen, todo tiene un fin. La noche del 29 de marzo de 2022, Mixi se hizo famosa no solamente por ser una tiktokera con más de 10.000 seguidores,
sino también por quedar atrapada en medio de un enfrentamiento entre sicarios del Cártel del Golfo y elementos militares. Todo ocurrió en una carretera del municipio de Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. Allí un comando armado liderado por el antes mencionado Tilín se encontró con agentes del ejército mexicano que patrullaban la zona. De acuerdo con los reportes locales sobre el hecho, un convoy de la Sedena vio a sujetos armados en una camioneta de reciente modelo de color blanco. Al dar alcance al vehículo sospechoso, los uniformados abrieron fuego sobre la unidad donde viajaban 5 sicarios, entre ellos Mixi Padilla. La balacera fue breve pero letal y quedó registrada una terrorífica llamada de radio, la última que realizaron estos criminales. Te advertimos que pese a ser solo audio, es un material sensible que registra los últimos instantes de vida de este equipo sicarial. ¿Cómo están, güey? Nos están matando, aquí están. ¡Nos están matando! ¿Dónde están? Aquí en la redonda. Nos están matando, mataron a mi compañero. Están tirando. Ya me mataron. Venga todos aquí en la redonda, por favor. ¿Me esperan? Los reportes señalan que luego de ser alcanzada por los primeros impactos, la camioneta blanca se estrelló en un local de billar. El establecimiento se encuentra frente a una rotonda donde coinciden diversas avenidas del centro de la ciudad que colinda con los Estados Unidos. En el lugar hubo intercambio de balas entre sicarios y elementos del ejército, por lo que una taquería cercana también fue alcanzada por los impactos de bala. Cabe recordar que la gran mayoría de las víctimas de la guerra contra el narco son justamente civiles que quedan a merced de este tipo de enfrentamientos. Al cabo de algunas horas se confirmó la muerte del narcotraficante líder de los Tilines, así como de su pareja Mixi, quien lo acompañaba en el vehículo. En las fotografías se aprecia el cuerpo de ambos llenos de sangre, portando un chaleco antibalas con las siglas del Cártel del Golfo. Pero ese registro es demasiado grotesco y no podemos mostrarlo por obvios motivos. Además, se filtraron fotos de la camioneta repleta de marcas de balas. Es claro que nadie podría sobrevivir a semejante ofensiva. Antes de continuar, detallemos brevemente la historia de este grupo y el porqué de su presencia en Internet no es mera casualidad o afán de popularidad. La organización criminal del Golfo es una de las más antiguas de México. Se encuentra activa desde los años 30, por lo que está próxima a cumplir su primer siglo de criminalidad. Hoy en día su poder está disminuido y no le puede hacer competencia a titanes como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, pero aún así continúa siendo un importante hacedor de violencia en suelo azteca. Si bien el uso de redes sociales por parte de criminales no es algo nuevo, su importancia ha ido en constante crecimiento como método de reclutamiento de nuevos soldados. Por ejemplo, el grupo operativo de los Tilines se caracterizaba por emplear entre sus filas a mujeres como Mixi Padilla, quienes se exhiben en plataformas digitales usando armas de grueso calibre y portando chalecos antibalas con el nombre de su célula delictiva. El objetivo de tanta exposición es, por un lado, promocionar su imagen y, por el otro, reclutar posibles nuevos integrantes. Ahora que ya conoces la historia de Mixi, pasemos al caso de La Cholita, una mujer que no solo forjó relaciones con el crimen, sino también con la Guardia Nacional. En esta oportunidad, su altanería y exhibición fueron el último clavo de su ataúd. Mira, me dejaron sus mugreros aquí, mira. Salieron corriendo, p***os. Mira, me dejaron los mugreros. Mira, chavindeca, mira. Traigan trocas buenas, perros. La muchacha se ríe ante la broma de su compañero sicario. El vehículo que están inspeccionando pertenecía a una pandilla rival que, según sus propias palabras, salió corriendo. Sin embargo, la impunidad de la virtualidad no es algo que dure para siempre. A los pocos meses de publicar este material en su perfil de Facebook, la autora del video fue reportada como desaparecida a manos de sus enemigos. Pero antes de ahondar en el desenlace, conozcamos el inicio de su historia.
La joven mujer se identificaba como La Cholita y en redes sociales se describía a sí misma como una sicaria de los Viagras, un grupo criminal mexicano con sede principal en Michoacán, estado por el que guerrean con diversas organizaciones. En sus videos, la supuesta asesina narco no solo presume su armamento, sino que también se burla abiertamente de uno de los mayores enemigos de su grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Hay que ser o muy valiente o muy torpe para agredir por redes sociales a una de las organizaciones más peligrosas y brutales de la historia mexicana, la cual se disputa desde hace una década el trono principal con el Cártel de Sinaloa. Pero la Cholita no se detenía solo en esas injurias. Ella también aseguraba tener amigos en la Guardia Nacional, aseverando que por ese motivo era totalmente impune. La popularidad de esta chica llegó a su punto máximo en 2019, cuando filtró un video bastante particular. En ese material se podía apreciar un botín robado a los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que huyeron despavoridos de los balazos de esta osada pistolera. Que les deje más cosas, porque les importa más cosas, dice. Que le dije más cosas. También se le quedó, era el güey. Se le quedó. No, que no le hicimos esta casilla de café. Mira, nomás faltó que dejaran el rifle. Puta madre. Puro rifle faltó que dejaran, mira. La voz de la sicaria nos guía mientras inspecciona el tesoro criminal. Se ven cargadores curvos de AK-47, también conocidos como cuerno de chivo, en el campo. Además se distinguen pistolas y una cinta de rondas de alto calibre. En palabras de la influencer, solo faltó que dejaran el rifle. Esta fue una gran ofensa para una organización como la de Jalisco, la cual se precia de ser la más dura y peligrosa de todo el país. Lo increíble es que las burlas no terminaron con el video que acabamos de ver. Esta foto publicada en Facebook parece haber sido la gota que rebalsó el vaso. En la imagen se observa a la Cholita vistiendo un chaleco antibalas y equipo táctico de primer nivel. Por detrás se ven dos camionetas abandonadas, presuntamente propiedad del CJNG. Ella misma calificó como gallinas a sus contrincantes de Jalisco y describió cómo dejaron tras de sí vehículos y armamento al escapar de los Viagras. Como te anticipamos, burlarse abiertamente de uno de los frentes narco más poderosos del planeta tiene un precio que se paga con sangre. En diciembre de 2020, la Cholita fue reportada como desaparecida. Las versiones que circularon en las redes sociales afirmaban que ella y otros sicarios fueron sorprendidos por narcos del CJNG mientras dormían. Los comandados por el Mencho avanzaban para dominar Tierra Caliente y no tuvieron compasión por sus rivales. El cuerpo de la influencer no volvió a aparecer, por lo que las sospechas de su asesinato son cada vez más fuertes. Al momento de edición de este video, su paradero sigue siendo un misterio. Según la información que ofrecieron las autoridades, se sabe que la Cholita pertenecía a una célula específica liderada por El Coruco, apodo de Nicolás Sierra Santana, quien ha operado como vocero de los Viagras en múltiples oportunidades. Algunos incluso se animan a afirmar que ella era la pareja de Santana, y por eso su presencia en redes sociales iba en constante aumento. Recuerda que para los capos narco la exposición digital puede capitalizarse en nuevos reclutamientos de jóvenes que caen en falsas promesas de lujos y riqueza. No es la primera vez que el Cártel Jalisco Nueva Generación acaba con la vida de un creador de contenido que tiene la osadía de burlarse de sus operaciones. En 2017 fue asesinado con 18 balazos en un bar de Zapopan, Jalisco, un joven youtuber de 17 años que era conocido como El Pirata de Culiacán. Detrás de ese usuario solía subir videos criticando y revelando información del grupo del Mencho Oseguera Cervantes. Es que el Mencho a mí me pela la verga. Cuando los sicarios pudieron dar con su paradero, no tuvieron el más mínimo reparo para eliminarlo en la vía pública. Fue una ejecución brutal y un mensaje claro para cualquier otro influencer que pretendiera criticar a las 4 letras.
Es evidente que la Cholita no comprendió la advertencia y mediante redes sociales cavó su propia tumba. A lo largo de esta entrega hablamos de sicarios de grupos peligrosos como los Viagras o el Cártel del Golfo, pero para el último caso vamos a pasar a las grandes ligas. Es momento de hablar de La Catrina, una jefa sicarial que durante años fue parte del músculo asesino del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, ¿eh? Lo que acabas de ver son los últimos instantes de una de las asesinas más buscadas de México. El oficial intenta calmarla, asegurando que la asistencia médica ya está en camino, pero la herida en su cuello ya estaba haciendo efecto. Era cuestión de minutos para que la mujer falleciera en el mismo terreno donde previamente se había baleado con el ejército mexicano. Conozcamos la historia de esta dama mortal. Su verdadero nombre era María Guadalupe López Esquivel, pero adoptó el apodo de La Catrina, una figura femenina de un esqueleto que porta un sombrero de ala ancha. Se trata de una de las imágenes más representativas de la festividad del Día de los Muertos en México. Esta asesina al servicio del Mencho Oseguera Cervantes consideró que era un nombre apropiado para bautizarse a sí misma. Según los vecinos de Tepalcatepec, el municipio donde operaba la mujer, ella era la encargada de secuestrar, extorsionar y matar a los enemigos del cártel. Fue descrita como una persona fría y calculadora, que a menudo caminaba armada con un subfusil Uzi personalizado que se transformó en su marca personal. De acuerdo con los reportes oficiales, la Catrina se encontraba escondida en una casa que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y militares se disponían a desmantelar luego de una llamada anónima. Esa vivienda se transformó en su última morada, ya que una bala que atravesó su cuello terminó condenándola. Este video fue tomado en el lugar de los hechos, en el momento en que un helicóptero llegó para transportar a los criminales heridos y apresados. La calidad de la imagen no es buena, pero podemos distinguir a los apresados. Uno de los uniformados es encargado de llevar a la Catrina en sus brazos. Para ese momento la mujer estaba seriamente herida y había perdido muchísima sangre. No logró sobrevivir al traslado y cuando arribaron al hospital ya había fallecido. María Guadalupe López Esquivel no era una criminal cualquiera. Las autoridades mexicanas la habían señalado como responsable de la muerte de 14 policías en El Aguaje, estado de Michoacán, en noviembre de 2019. Desde entonces su nombre estaba entre las prioridades de las fuerzas de seguridad mexicana, y no importaba si era atrapada viva o muerta. Mixi, la Cholita y la Catrina pertenecían a tres frentes antagónicos que hasta el día de hoy continúan disputando el control del trasiego de narcóticos. Pese a sus diferencias, hay muchos puntos en común entre estas jóvenes que dedicaron su vida a la ilegalidad. Las carreras de las mujeres narcos son igual de violentas y frenéticas que las de sus contrapartes masculinos. Lo curioso es que, por lo general, las sicarias tienen una relación mucho más cercana con las redes sociales, lo que nos da una perspectiva bastante especial sobre ese universo. Es frecuente verlas haciendo alarde de su armamento, de su dinero y los lujos a los que acceden mediante la vida criminal. Pero al igual que con los narcos varones, esas carreras son breves y casi siempre culminan en tragedia. En este video conocimos apenas 3 casos, pero te aseguramos que no son los únicos. Si bien evitamos algunos de los detalles más brutales, los finales de estas 3 mujeres se asemejan demasiado a una película de terror. Como dice el viejo refrán, quien a hierro mata, a hierro muere. Así llegamos al final de esta apasionante entrega. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir conociendo los detalles más increíbles sobre los criminales mexicanos, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. No te pierdas ninguna de nuestras novedades.
Por el momento nos despedimos hasta el siguiente video. Gracias por acompañarnos.